La mayor parte de los partidos, de la gente de los partidos clásicos es gente que ya tiene una edad, que tiene una manera de hacer política y que además tiene unas estructuras del propio partido que son bastante esclerotizadas, bastante rígidas. Entonces eso hace que su mensaje sea bastante previsible y controlado por la propia lógica del partido. Es decir, muchas veces lo que hacen es reproducir mensajes de argumentario, mensajes que emanan del propio partido y no un mensaje propio. Entonces es un mensaje bastante prefabricado y luego además dirigido a ellos mismos, es decir, a gente de su propio partido. En los partidos nuevos, claro, ellos no cuentan con los recursos de los medios convencionales para llegar a la audiencia, que es el recurso con el que sí cuentan los grandes partidos. Entonces, los partidos ya están más o menos instalados. Y además suele ser gente más joven, más adecuada, o más ajustada, mejor dicho, a la lógica de los nuevos medios, porque ya la ha conocido desde un inicio y ya está más habituada a sus características y sobre todo a su potencial para un partido nuevo. Y eso ya hace que ellos de entrada entren en esa nueva lógica de los nuevos medios con más posibilidades de explotarlos adecuadamente. Como además no tienen más remedio que hacerlo, como no tienen alternativa, tienen que ser más inventivos, más ingeniosos para llegar a la gente. Y eso implica tener más en cuenta a la gente, o menos aparentar que se tiene más en cuenta a la gente, tener un más diálogo con ellos, ser más imaginativos en los mensajes, precisamente porque son partidos nuevos que intentan romper en teoría la lógica de la vieja comunicación, también establecer una comunicación más natural, menos politizada explícitamente, menos dirigida por una estructura jerárquica. Entonces eso determina que comuniquen mejor para los nuevos medios, porque la lógica que ellos hacen es la lógica que el público de los nuevos medios está buscando, que es una lógica que no sea tan explícitamente política, cuando entendemos por política vieja política, es decir, el discurso de siempre. Podemos en teoría establecer un escenario completamente racional, en el cual es la mayoría de la población que ha sido humillada durante años y ha sido afectada por la crisis y por las consecuencias de la crisis sin que los partidos políticos clásicos hicieran nada, porque los partidos políticos clásicos eran la casta, estaban en manos de una élite, de una minoría, pues ellos se rebelan frente a esa situación, que es una situación en la que objetivamente tienen razón en los términos en que ellos la han presentado. Pero luego ellos también hablan mucho de empatía y enaltecer al público. Es decir, el público que el votante vota por muchos motivos, y no hay un votante igual a otro. Hay gente que vota por cuestiones racionales, hay gente que vota por cuestiones ideológicas, hay gente que vota por cuestiones clientelares, porque también hay, y hay gente que vota por cuestiones instintivas o guiadas por la emoción. Ahí, en ese último escenario, es donde Podemos se distingue de otros partidos para intentar integrar al votante que pueda estar muy desafectado de la política por los últimos años de crisis y de crisis también política, sistémica incluso, que ha vivido, en la que Podemos se presenta como la última esperanza o el banderín de enganche. Pero también vota a este partido porque es el partido que te hace ilusión, que te hace sentirte integrado dentro de una comunidad, que te hace participar de lo más grande, etcétera, etcétera.